ya conectada. Les voy a dar la bienvenida a este ciclo de charlas que estamos organizando el Magíster en Comunicación Estratégica que hace la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta es la segunda charla del ciclo llamado Comunicaciones en la Postcerteza, y esta charla se llama Gestión de Crisis en Tiempos de Incertidumbre, que organiza, como les dije, el Magíster en Comunicación Estratégica, que hace en conjunto la Escuela de Negocios y la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy día nos acompaña Eugenio Marcos, sociólogo, socio de Tironi, consultor de empresas y profesor del Magíster en Comunicación Estratégica. Y Juan Carlos Eijols, que es abogado, es máster en Public Policy. También es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero de la Escuela de Negocios, que en este caso es nuestro socio del Magíster. Nada, muchas gracias por estar acá. De verdad es impresionante tener a las 7 de la tarde 100 personas conectadas, escuchando una charla. Para nosotros es un honor y estamos muy agradecidos de su interés. Y voy a dejar con ustedes a Eugenio Marcos, que va a partir la charla. Después lo va a secundar, después viene Juan Carlos Eijols, después una conversación entre ellos y después preguntas al público. Si quieren hacer preguntas entre medio, pueden escribirlo por el chat, que yo voy a estar atenta. Si no, desconecten su micrófono. Ya esto es una conversación, esto es una charla más bien libre y relajada, como 7 de la tarde de un día martes. Muchas gracias y dejo con ustedes a Eugenio. Tienen que bajar ustedes la imagen, ¿no? Ahí estamos. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y sobre todo a los asistentes. A mí me impresiona mucho la cantidad de personas que están a esta hora en un día que va a llover, que estamos en nuestras cotidianidades, con nuestras familias, con nuestro entorno. Entonces voy a hacer una presentación muy breve de unos 10 minutos, 12 minutos, y después me interesa harto conversar con todos ustedes y con Juan Carlos, y también agradecer que nos encontremos aquí con Juan Carlos y podamos intercambiar puntos de vista. Entonces, bueno, el tema se llama como crisis y incertidumbre, y yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre el tema de las crisis y sobre lo que está pasando, digamos. Entonces, si uno ve cualquier definición de crisis, así como bien simple, en un texto de management, en un texto de sociología, de psicología, es que las crisis son estos desequilibrios de la relación de un sistema con otro sistema, ¿ya? De una persona, de una institución con su entorno. Entonces las crisis las entendemos como, tiene como precepto de que hay un equilibrio, de que tenemos relaciones con nuestros entornos que están más o menos equilibradas, y de repente hay ciertas circunstancias que producen desequilibrio o rupturas de esos equilibrios. Es una, no digamos que es la definición más académica, pero creo que es una definición operacional que nos sirve. Y lo que uno podría decir, perdón, tengo problemas para avanzarla. ¿Ya? Uno podría decir desde la mirada tradicional que las crisis se miran desde los intereses de una organización, y por tanto como que el lenguaje de las crisis es la imagen, la reputación, viabilizar algún proyecto. Siempre la lógica de las crisis tiene que ver con informar. Creo que un heredero de la mirada tradicional es la comunicación estratégica. La definición de comunicación estratégica es transformar la relación con el entorno en una ventaja competitiva, y yo creo que la mirada más tradicional del tema de las crisis tiene que ver con una lógica implícita, no totalmente dicha, de ganar, de que se enfrenta a un desequilibrio, que hay que recuperarlo para ganar, mejorar la posición, ¿ya? Y una cuestión que es importante es que en el último tiempo en Chile y en el mundo estábamos viendo un montón de desafíos que tenían mayor complejidad y que muchas veces era dificultoso hablar de crisis, porque eran cuestiones que eran más complejas, tenían más espesura, y yo tengo la impresión que, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, que es una oficina que se llama Tironi, nosotros empezamos a hablar de desborde. Y cuando creo que pasar de crisis a desborde como que nos permite expresar un poquito esa mayor complejidad, y lo que se busca es integrar conocimiento, articular soluciones y construir mundos comunes.
si uno enfrenta en temas que se estuvieron discutiendo en el último periodo en Chile, como la relación de la sociedad chilena con el pueblo mapuche, o la irrupción del feminismo, que empieza con estas tomas en las universidades de alumnas denunciando acoso al interior de sus comunidades, es una cuestión que creo que la palabra crisis quedaría un poquito chica respecto a este tipo de cuestiones, y son como desbordes, son como situaciones que ponen en cuestión mucho más que un desequilibrio. Es como que se está constituyendo algo nuevo, como que ya no se va a volver al antiguo equilibrio. Y en esta lógica es bien importante que esto también está marcado por una cuestión que hemos visto en todo el mundo, que es la fragmentación del poder. Teníamos más actores, menos poder y por tanto mucha más complejidad a la hora de gestionar nuestra convivencia. Y por tanto, ¿en qué se estaba, creo que se estaba buscando, digamos, o por lo menos un área de trabajo, un área de experiencia que estábamos desarrollando en Chile y en muchos países, no era la lógica de la crisis, sino que era como el desafío de construir un mundo común. Y esto significaba rechazar a verdades absolutas, el dogmatismo, la rigidez, buscar en el diálogo puntos de encuentro entre conocimientos, culturas, experiencias y valores diferentes, y tratando de crear condiciones para que las tensiones no produzcan el colapso de nuestra convivencia y permitan convivir. En eso estábamos más o menos. Entonces teníamos una experiencia con la experiencia de las crisis, creo que se estaba produciendo fenómenos que tenían más complejidad que la pura crisis, digamos. O sea, temas como el cambio climático, como el estallido social, son bastante expresivos de esta nueva circunstancia. Y en esto apareció el COVID y la pandemia, que yo creo que es un desborde, porque es un desborde que supera todo lo que habíamos pensado, todo lo que habíamos imaginado, y es un desastre, porque tiene un efecto sobre la humanidad, sobre nuestras comunidades, sobre los países, sobre todo, digamos. O sea, hoy día leer prensa económica es bien impresionante porque lo único que ve es que cae, y que todas las cuestiones se están reajustando de una forma bastante dramática, digamos. Entonces yo creo que lo que estamos enfrentando, a mí como que la palabra crisis me queda corta, y yo creo que lo que estamos viendo es un desborde muy grande y un desastre de una magnitud que no conocíamos, ¿ya? Y por tanto quiero hacer unos pequeños comentarios sobre esta situación que estamos viviendo. Yo no me siento en condiciones de hacer recomendaciones de cómo enfrentar la crisis, solamente voy a hacer algún comentario de la situación de este desborde, de este desastre que estamos viviendo. Entonces, una primera cosa que yo diría es que en este periodo se ha trastocado totalmente nuestra concepción del tiempo y el espacio. Y como que la pandemia incorporó en un muy corto tiempo una complejidad, una incertidumbre y la pérdida de nuestros marcos de referencia a escala global. A lo mejor esto había pasado parcialmente, pero no creo que había habido una experiencia de la humanidad en donde globalmente viviéramos en un periodo tan corto, un periodo de complejidad, incertidumbre y pérdida de nuestros marcos de referencia. Una cuestión que empezó muy lejos, que era una cuestión en una ciudad que no sabíamos su nombre, en Wuhan, en China, que era casi algo exótico, empezó a avanzar, empezó yendo a lugares que no eran más familiares, fueron a países que no eran más familiares, a ciudades, siempre teníamos una explicación de por qué estaba pasando esto pasó en China por esto, en Italia tuvieron esto porque tenían esto, en España pasó esto, por esto, y la verdad es que nos fuimos sorprendiendo porque en muy poco tiempo algo que parecía distante y lejano se incorporó a nuestras vidas. Y esta cuestión no es una cuestión abstracta, sino que se incorporó a nuestro continente, se incorporó a nuestro país, se incorporó a nuestras ciudades, a nuestras comunas, a nuestros barrios, a nuestras familias, a nuestros afectos. Y yo creo que todos conocemos personas que están afectados por el COVID-19 y una cuestión muy impresionante como en un tiempo tan corto todo esto se trastocó. Esta imagen que están ahí de tumbas es una cuestión que uno la veía como cuando uno escuchaba de una guerra en África, que uno nunca iba a terminar de comprender. Y la verdad es que son cuestiones que estamos empezando a ver, y ver los informes diarios de nuestro país, los informes que se entregan a mediodía del Ministerio de Salud son muy impresionantes. Entonces se trastocó, se aceleró y cambió totalmente nuestra percepción del tiempo y del espacio. Una segunda cosa que es bien importante, o sea que creo relevante, es que la situación de la pandemia que estamos viviendo es que nos muestra tal cual somos.
Y también uno podría hacer como una imagen de que uno podría sacar una fotografía de nuestra vida íntima, de nuestra vida cotidiana, de lo que somos. Y yo creo que en esa fotografía salimos no tan bonitos como creíamos, como que nos muestra realmente lo que somos, no lo que creíamos ser. Cuáles son nuestras condiciones materiales, cuáles son nuestros vínculos afectivos, cuáles son nuestras familias, qué es lo que entendemos por familia, cuál es nuestra salud física, emocional, cuáles son nuestros privilegios, cuáles son nuestras miserias. Y yo creo que esta fotografía nos muestra nuestras intimidades de una forma bastante cruda y es como un espejo frente a nosotros mismos de lo que estamos viviendo. También está la fotografía de Chile, y en esa fotografía de Chile también era a lo mejor un poco distinta a lo que le imaginábamos. Había más desigualdades, había vulnerabilidad extendida, también había cosas muy positivas como vemos como nuestra solidaridad, nuestras redes comunitarias, las capacidades y limitaciones del Estado, nuestra débil cohesión social, nuestras instituciones públicas y privadas con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y el cómo intentamos cuidarnos como sociedad. También en la fotografía de Chile creo que se muestra trabajos que eran invisibles y que habíamos dejado de valorar, que estaban un poco fuera de las modas y que hoy día tenemos la posibilidad de volver a ver que son esenciales y que son la base productiva del país. Los servicios sanitarios, los servicios públicos, la producción material de bienes, los servicios de alimentación, las cadenas de logística, etcétera, etcétera. Tengo la impresión de que este periodo también tiene una cosa bien difícil, que tiene yo creo que es un incómodo, creo que es muy incómodo, el incómodo desafío personal y colectivo de mantenernos abiertos al aprendizaje. Y como que tenemos que aprender de nuevo, tenemos que reaprender cosas, tenemos que desaprender de algunas cosas que pensábamos que eran así, que hemos descubierto que no son así, y tenemos que aprender también que los conocimientos y los saberes que pueden iluminar nuestro actuar están en distintos lugares y no en donde necesariamente lo estábamos buscando. Por ejemplo, para mirar para el futuro creo que va a ser bien importante mirar nuestra historia. Yo no sabía que en Chile había habido en los años 40 una epidemia de tuberculosis y que un presidente había muerto de esa epidemia, como es Pedro Aguirre Cerda. Yo no tenía conciencia de la gripe española. Yo soy sociólogo, yo no sabía que Max Weber había muerto de gripe española, digamos. Cuando uno ve las fotografías de la gripe española son bastante similares a lo que estamos viviendo y se nos había olvidado, no lo teníamos incorporado. Entonces creo que hay que buscar conocimiento, saber en distintos lugares. Otro lugar que tenemos que buscar con mucha más preocupación, con mucha más atención, es que tenemos que escuchar mucho más a nuestra comunidad de científicos, a nuestros biólogos, nuestros matemáticos, nuestros estadísticos, nuestros médicos, que saben cosas que pueden ser muy útiles en estos periodos que estamos enfrentando. Tengo la impresión también de que en este periodo necesitamos, a lo mejor es a contrapelo y a lo mejor la cantidad de gente que está participando en esta reunión, en esta conversación, nos muestra que necesitamos mucho conversar y comunicarnos de mejor forma. Creo que necesitamos una cuestión que estamos aprendiendo brutalmente, así a golpes, es que necesitamos más humildad y cautela, menos exitismo. Hay algo del exitismo de Chile que no nos hace bien. Es distinto tener buena voluntad que equivocarnos en los diagnósticos. Y yo tengo la impresión que a pesar de las distancias que tenemos, de las distancias físicas, necesitaremos conversar quizás como nunca lo hemos necesitado para sintetizar conocimiento. Nosotros no podemos construir soluciones de futuro si es que solamente vivimos presa de la casuística o de la explosión de sentidos particulares legítimos, porque pueden inhibir que actuemos con un sentido responsable colectivamente. Y creo que para construir una estrategia para la emergencia sanitaria vamos a necesitar conversar para sintetizar conocimiento, para no pelear, sino que encontrar soluciones a los desafíos que tenemos. Creo que vamos a tener que reencontrarnos con la política, creo que vamos a tener que reencontrarnos y reencantarnos con el Estado, y vamos a necesitar también más inteligencia para desarrollar comunicaciones que nos permitan movilizar nuestras capacidades y que otorguen sentido a nuestras acciones. Creo que vamos a necesitar comunicaciones más inteligentes, más sintéticas, que mientras más simples, capaz que tengan más capacidad de mostrar síntesis nuevas para los desafíos que tenemos.
Eugenio, parece que alguien, Magdalena Álvarez quiere preguntar, que veo una mano levantada, perdona que te interrumpa. Bueno. Magdalena. No, parece que no, ya. Ya, sí, sigo. Si me queda poquito. ¿Ya? Tengo la impresión que también una cuestión importante en lo que estamos viviendo es que tenemos que aprender a gestionar la complejidad. Ahí hay una fotografía que muestra una solución para la distancia de Nueva York, que es preciosa, es muy bonita, es muy inteligente, y abajo hay una situación de un conventillo, un cité, que son las cosas que hemos visto en la prensa y que son bien sorprendentes. Entonces vamos a necesitar encontrar soluciones, gestionar complejidades a cuestiones de desarrollo, a cuestiones de subdesarrollo, de pobreza, y los enormes desafíos que tenemos, médicos, sanitarios, técnicos, requieren construir nuevas prácticas sociales que tenemos que desarrollar y que pueden aparecer simples, pero que son muy complejas cuando uno entiende las distintas condiciones sociales de nuestro país o las distintas condiciones sociales de la humanidad, ¿ya? Y yo tengo la impresión que nosotros tenemos que entender, encontrarnos vitalmente con la pobreza, con el hacinamiento, con la soledad, con el abandono, y entender lo que son a lo mejor los grandes desafíos que tenemos para proteger la salud de todos. Lo que sí hemos aprendido es que para esto va a ser fundamental la gestión local y territorial. Y por último, esta es la última lámina que tenía preparada, yo creo que tenemos en este desastre, en esta pandemia, en este desborde brutal que es lo que estamos viviendo, creo que tenemos un tremendo desafío de integrar. Y yo creo que en Chile nosotros tenemos algunos shocks que hemos vivido el último tiempo, que ha sido como la agenda pública que hemos enfrentado, que es el cambio climático. Antes que estuviera el estallido social estábamos esperando a Greta y después estábamos mirando a la Plaza Italia, que cambió de nombre y que tiene distintas interpretaciones, y nos apareció la pandemia. Entonces, yo tengo la impresión que nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo, vamos a tener que ser más inteligentes colectivamente para ver cuáles son las cosas que tienen en común estos tres desafíos, estas tres cuestiones que hemos enfrentado en Chile. Y yo tengo la impresión de que a lo mejor no encontremos las soluciones, ¿eh? Pero tenemos que hacernos mejores preguntas, tenemos que hacernos buenas preguntas, porque en algunos lados estábamos respondiendo muy bien preguntas que no eran las que íbamos a enfrentar. Y si queremos reencontrar nuestra convivencia, tenemos que integrar la solución de vivir en sociedad, de vivir en este país, de ser parte del mundo, enfrentando las cuestiones de cambio climático, de estallido social y de pandemia. Me impresiona que los tres tienen algo de que antes que parecieran fueron invisibles. Y nosotros tenemos que estar, no podemos, no nos puede aparecer cada cierto tiempo cosas que nos explotan y que son totalmente extrañas y que después tenemos explicaciones ex post. Eso es lo que yo tenía como para conversar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que hable Juan Carlos, o las dejamos para después por el chat. Parece que no. Ahora Juan Carlos tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Me sumo a tus palabras del inicio, las de Eugenio también, en agradecer la presencia de tantas personas a esta hora del día, en que estamos todos un poco cansados. Y desde mi perspectiva me lo tomo como un espacio de conversación, de temas que yo creo que a todos nos importan y son relevantes. Me encantó escucharte, Eugenio, en las cosas que fuiste poniendo. Creo que ahí hay harta profundidad y harto de lo cual poder seguir conversando también. Y de hecho, yo no voy a presentar nada, voy a hablar de algunas cosas ahí, y quiero colgarme quizás de ese concepto que tú marcaste al comienzo, Eugenio, de ruptura del equilibrio, que creo que es central en lo que estamos viviendo. Y quizás plantearlo desde, primero, a pesar de que a veces no somos totalmente conscientes de eso, los seres humanos estamos diseñados para el equilibrio, no para el desequilibrio, mucho menos, como tú lo pusiste, para el desborde. Nos gusta mantenernos en equilibrio, nos gusta el statu quo, desafiamos el statu quo, por supuesto, queremos cambiar, pero esencialmente somos buscadores de equilibrio. Y entonces lo que estamos viendo ahora es una crisis que es, como podríamos decirlo, tal como lo estás poniendo antes, no sé, una suerte de crisis compuesta aquí, porque se suman varias crisis en la práctica.
pero que nos saca completa y absolutamente del equilibrio. No nos da tregua, no nos da oportunidad de mantenernos en equilibrio. Y entonces cuando nosotros nos encontramos en situaciones de tanto desequilibrio, buscamos desde luego a alguien que nos diga, mira, no está tan mal la cosa, quizás. Que nos dé algún grado de certidumbre dentro de todo eso. Esto es como quizás todos podemos recordar algún momento de nuestra niñez ahí donde tuvimos un accidente más o menos grave, que nos sentimos frágiles, vulnerables, quizás en riesgo vital, y por lo menos yo, pero yo creo que esto es bastante generalizado. De niño, lo primero que se me viene a la cabeza es gritar, papá, mamá. Más mamá que papá, tengo que reconocerlo. Pero buscar a alguien cercano, en quien confío, que me dé tranquilidad, que me restaure el equilibrio. Y yo creo que es un poco lo que está pasando ahora. Todos estamos mirando a alguien para que nos pueda decir, ¿sabe qué más? Las cosas van a estar mejor. O por lo menos mirándolo para que hágase cargo de la situación. Entonces, quiero conectar esto con el título de la invitación, ¿no? Que era esto de gestión de la crisis en tiempos de incertidumbre. Para mí las crisis, más que gestión, demandan muchísimo liderazgo. La gestión para mí está en los momentos más de equilibrio, que hay una cierta normalidad, sabemos cómo hacer las cosas, y la gestión tiene que ver con coordinarnos, ordenar, organizar. Pero cuando estamos en tiempos de alto desequilibrio, y particularmente en crisis, cuando estamos hablando, y ahí me tomo lo que tú dijiste, Eugenio, de niveles de desequilibrio que nos llevan al desborde, es decir, que ya empiezan a ser más altos de lo que podemos tolerar. Entonces empezamos a buscar en nuestras autoridades, en la gente que se supone tiene ahí algún grado de poder, control, empezamos a buscar esto que digo que es certidumbre, respuestas, ¿ya? Y aquí la autoridad fácilmente cae en una trampa, y que creo que la hemos visto en este tiempo, que es tratar de dar esas respuestas, tratar de generar certidumbre, tratar de mostrarse en control, tratar de tomar decisiones así como yo me las sé todas. Y el caso más emblemático de todas maneras es aquí Donald Trump. O sea, creo que así de texto, de primero negar la existencia de la crisis y después empezar a decir esto, bueno, nos va a llegar, pero Estados Unidos es súper poderoso y no nos vamos a ver afectados, y ya cuando estábamos afectados empezar a dar palos de ciego, pero siempre desde una lógica de yo tengo el control de la situación, siempre dando instrucciones, siempre dando órdenes, incluso en la situación que hoy día está viviendo Estados Unidos, que es dramática, el hombre simplemente diciendo aquí, mando a los militares a la calle y con eso acabo todo. Entonces, de alguna manera restando importancia y complejidad a la situación, pero quizás es lo que la gente quiere escuchar. Y yo, desgraciadamente, con lo que está pasando en Estados Unidos ahora, en estos días, me pregunto cuánto esto beneficia a Trump. Porque cuánto americano quiere que aparezca un presidente que le diga, yo voy a poner orden a cualquier costo. Bueno, en el caso de la pandemia es evidente que esto no resultó, ¿ya? Otra opción es, por ejemplo, la que toma Angela Merkel, que ella reconoce el problema de inmediato, dice 70% de los alemanes nos vamos a contagiar. Dice que esto es grave, dice que hay que trabajar, dice que hay que ser responsable, dice que hay que ser solidario, y además es súper empática con lo que las personas están viviendo en ese momento. Entonces, lo que estoy poniendo aquí son como dos quizás extremos de cómo ejercer liderazgo en momentos de crisis, pero partiendo de la base de que hay niveles muy altos de desequilibrio en la crisis y nosotros vamos a tender a buscar equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente dar 7 ideas de cosas que pueden ser útiles, particularmente cuando uno es autoridad, y me estoy refiriendo a autoridades políticas, pero también autoridades dentro de una empresa, o quizás sirve también como padres de familia. ¿Cómo pararnos desde esos roles en momentos de crisis, de incertidumbre que nos desborda? Tomando de nuevo el concepto ahí de Eugenio. La primera idea es la humildad. Yo creo que es necesario ser muy humilde en esto, precisamente porque no sabemos, porque no es que el mundo está en incertidumbre y yo no, yo también soy parte de esa incertidumbre, no tengo respuestas. Cuando me paro desde la humildad, entonces, de hecho, genero una cierta cohesión,
¿Por qué? Porque estoy invitando a los demás a ser parte de la situación que estamos enfrentando y a juntos quizás estar buscando, no sé si respuestas, pero por lo menos caminos de cómo ir avanzando, cómo ir enfrentando una situación que a todos nos saca de nuestra zona de confort. Y por ese lado entonces Trump es el antiejemplo de lo que no es ser humilde. Trump de hecho actúa fundamentalmente desde el ego, fundamentalmente desde el ego. Muy diferente, probablemente ustedes vieron las imágenes de la primera ministra de Nueva Zelanda, que lo hace desde una actitud completamente distinta, de yo no sé y voy construyendo con otros, se hace una más de. Bolsonaro desde luego cae en la misma situación de falta de humildad en esto. Una segunda idea tiene que ver con ser capaz de tomar decisiones difíciles. Ay, que puede sonar contradictorio con lo de la humildad, pero no lo es, creo yo. En la crisis yo no puedo mantenerme inmóvil. Hay demasiadas cosas pasando, hay decisiones rápidas que necesitan ser tomadas. Solo que no puedo tomarlas desde la certidumbre. Tengo que ser capaz de tomar decisiones con la información que tengo disponible, a veces muy escasa. Ahora, lo importante es que tomo decisiones que no son definitivas, tomo decisiones que voy reevaluando permanentemente y tengo que preparar a la gente para decir, estos son decisiones por esta semana quizás, pero a medida que vayamos teniendo más información vamos a tener que ir tomando otras decisiones, corrigiendo el rumbo muchas veces. Y entonces desde ahí preparo a la gente, me hago parte del ambiente de incertidumbre en el que estamos y no genero falsas seguridades. Es casi como muchos de ustedes seguramente están ya familiarizados con todo lo que son estas metodologías ágiles de trabajo, donde existe el concepto de los MVPs, de los productos mínimos viables. Es decir, yo no salgo al mercado con un producto final, salgo con una suerte de prototipo que voy testeando permanentemente. Esto es algo parecido. Tengo que tomar decisiones difíciles, no puedo quedarme en el inmovilismo, pero es todo el rato algo más o menos experimental en lo que vamos aprendiendo y de ahí, por lo tanto, vamos afinando la puntería. Y es exactamente lo que ha pasado en toda esta pandemia. Y nosotros tenemos la ventaja de no haber sido los primeros, sino que haber tenido el tiempo, 2 semanas, un mes y medio incluso, para poder haber ido aprendiendo del otro. Y así todo, lo estamos viendo claramente, no fue suficiente para poder tener suficiente claridad. Una tercera idea es estar siempre visible. Creo que esto es absolutamente clave. La gente está pasándolo mal, la gente tiene, como lo hemos dicho tantas veces, niveles altos de incertidumbre, niveles altos de desequilibrio. Aun cuando yo no tenga respuestas, tengo que estar ahí visible, tengo que estar con y para la gente. La gente tiene que verme. Esto lo podemos llevar ahí a, bueno, el mismo ejemplo que estaba poniendo de niño, ¿no es cierto? Yo quiero ver a mi papá y quiero ver a mi mamá, lo busco desesperadamente. Probablemente muchos de nosotros hemos estado en esos vuelos comerciales donde entramos en una zona de turbulencia, pero no de turbulencia cualquiera, de alta turbulencia, cuando el avión se cae en esos espacios de vacío, de aire. Y entonces empiezan a haber llantos dentro del avión, a veces caen las mascarillas desde arriba. Yo he estado en situaciones como esa. ¿Qué es lo que queremos en ese momento? Desde luego que pase esto, pero lo que en ese momento intuitivamente estábamos queriendo escuchar es la voz del piloto. La voz del piloto que nos diga qué está pasando, que nos diga que el avión no se va a caer, que la tormenta es grave, va a durar 10 minutos, 20 minutos, que va a seguir el mismo rumbo, va a cambiar de rumbo, va a decidir volver. Pero queremos saber que hay alguien que está a cargo. Desde luego no necesitamos el piloto que salga de la cabina y venga donde estamos los pasajeros, ¿no? Desde la cabina que se haga visible a través de la voz. Bueno, lo mismo en cualquier otra situación de crisis o de altos niveles de desequilibrio. La autoridad tiene que aparecer y desde ahí también pensar en cómo va habilitando, cómo va también generando redes. Y en esta crisis, yo lo he visto en muchísimas empresas, cómo ha habido experimentos de distinto tipo y ha significado muchas veces para los gerentes generales, que a veces son un poquito más para adentro, que tienden a manejar las cosas desde la sala de control, el salir y hacerse visible frente a la gente. Y miles de empleados, cientos de miles en algunas empresas multinacionales que tienen presencia en muchos países del mundo, y han salido a través de streaming, conectados con la gente, han estado en reuniones constantes con distintos equipos. Otro ha estado llamando por teléfono a distintas personas en distintos lados, y eso naturalmente corre como reguero de pólvora. No es natural que te esté llamando el gerente general de una compañía, entonces comentan entre sí, pero está ahí a través de distintas herramientas, de distintos métodos, el gerente general, la autoridad o el presidente haciéndose visible. Por eso es que vemos tantas cadenas nacionales,
complementarias siempre en momentos como este, que no es lo usual en tiempos normales. Y aquí, de nuevo, muchas veces las autoridades tienen que romper con sus propios temores para poder aparecer ahí y estar visibles sin necesidad de tener respuestas para todo. Cuarta idea, lo mencionaba respecto de Angela Merkel, el empatizar, y empatizar específicamente con las pérdidas que tienen las personas. Aquí todos estamos viviendo pérdidas. Aquí no estamos decidiendo si estamos mejor o peor, estamos viendo si estamos mejor, si estamos peor o un poquito menos peor. Pero la situación es mala para todos. Y hay muchas pérdidas de distinto tipo. En el caso específico que hemos estado viviendo, ¿no es cierto? Claro, suena re bonito trabajar desde la casa, ¿no? Pero hay pérdidas trabajando desde la casa. Esto de trabajar en un ambiente familiar, que a muchos les toca y con niños chicos, es difícil. La pérdida, desde luego, que está asociada a la salud, el pedirle a la gente que vaya a trabajar porque está operando una planta, qué sé yo, es muy importante. Bueno, hay pérdidas asociadas a eso, como muchas veces yo he escuchado. No es que me tenga temor de enfermarme yo, es que si me contagio yo, contagio a mi familia. Y bueno, la pérdida de empleo posible, y suma y sigue. Todo esto hay que verlo y decirlo. Empatizar es reconocerlo y también expresarlo, creo yo. Y hacerlo desde también las propias pérdidas, y eso significa hacerlo desde la propia vulnerabilidad. Desde yo estoy también afectado. Y nos conectamos desde esos seres humanos que al final somos más allá de los roles que ocupamos, para poder estar con el otro, y el otro estar conmigo también, aun cuando yo ocupe un cargo de autoridad. Quinta idea, hablar con franqueza y transparencia. Esto siempre es una buena receta, pero es particularmente importante, creo, en momentos de crisis donde a veces podemos tener la tentación de, porque las noticias son tan malas, entonces no lo digamos todo, escondámoslo. Todo lo contrario, yo creo que aquí es necesario decirlo todo, justamente porque es tal el nivel de incertidumbre que existe, el nivel de caos que existe, que las personas sabemos que las cosas no están bien y queremos que nos digan todo. Y podemos intuir muy fácilmente cuando están tratando de, en buen chileno, dorarnos la píldora, de contarnos algo que en realidad es mejor de lo que realmente es. Aprovechemos de ser en ese sentido muy franco y transparente, y hubiésemos agradecido también que Xi Jinping, o más bien el régimen chino, lo hubiese sido. Porque esto de Wuhan, claro, apareció ahí, probablemente no subió inmediatamente hacia Beijing, sino que en la cultura china uno no levanta malas noticias, levanta solo buenas noticias, por lo tanto se demoraron quizás en decir hacia arriba, por temor a ser castigados, de no haber controlado la situación, pero lo mismo ocurrió arriba, ¿no es cierto? Xi Jinping ocultó, quizás con buenas intenciones, noticias que si las hubiese dicho en un momento previo a cuando las empezaron a revelar, quizás habrían salvado muchas vidas humanas. Sexta idea, que creo que es clave dentro de la crisis, mirarlo desde esta perspectiva, la adaptación y el aprendizaje. Las crisis son oportunidades, lo sabemos, lo decimos, y son oportunidades ¿por qué? Precisamente por los niveles de desequilibrio que generan. Nosotros tendemos a mantenernos en equilibrio, al mantenernos en equilibrio estamos en el statu quo, no estamos generando nada nuevo, nada distinto a lo que típicamente hacemos. Es cuando hay desequilibrio que nosotros podemos innovar, que podemos inventar, experimentar, atrevernos a cosas que normalmente no nos atreveríamos. Entonces, en ese sentido, las crisis, aunque el desequilibrio es muy alto, nos hacen salir del equilibrio y por lo tanto son tremendas, tremendas oportunidades de aprendizaje. Solo que hay que tener conciencia de eso. Y hay aquí, y esto es para otra conversación, etapas de la crisis, hay una primera etapa de emergencia donde yo lo que quiero hacer es asegurar que las cosas sigan funcionando, pero después de esa etapa de emergencia viene toda esta etapa, creo yo, de aprendizaje, de adaptación, de poder inventar cosas nuevas, y todos hemos sido testigos en nosotros mismos y en otros, estoy seguro, de que hemos hecho, hemos pensado, nos hemos atrevido a cosas que antes no lo habríamos llevado adelante. Y finalmente, como séptima idea, creo que es relevante, cuando lo pensamos desde el punto de vista del liderazgo, el mostrar esperanza. En las crisis a veces pensamos que todo se está acabando, que esta es una calamidad, pero sabemos perfectamente que siempre hay una luz al final del túnel, una mañana después de la noche. Entonces, ¿cómo construyo esperanza en el discurso? Y creo que aquí se vuelve muy relevante la idea de propósito. ¿Para qué existimos como país, como sociedad, como organización?
como familia, como grupo humano. ¿Qué es lo que realmente está en la esencia? Que probablemente no tiene mucho que ver con muchas de las cosas a las cuales dedicamos tiempo, energía, recursos. Entonces, conectados con propósito, con lo que es esencial, creo que podemos construir esperanza. Y ha habido mucho relato desde ahí, para bien, creo yo, a nivel de humanidad en estos tiempos. Y lo dejo hasta acá, para que podamos conversar. Muchas gracias, Juan Carlos. No sé si Eugenio quiere comentar algo. No. Entonces, abrimos la conversación. O pueden poner la manito o escriben en el chat para ver quién quiere hacer preguntas. Creo que Jessica Hermosilla sale en el chat que quería hacer una. Jessica. ¿Sí, me escuchan? Sí. Sí, muchas gracias, muy ilustrativas ambas charlas. Quisiera preguntarle a ambos. Eugenio habló de que hoy día hay muchos actores y el poder es menos de cada uno. Y en ese sentido me surge la duda, si ven algún poder emergente que aún no se ha manifestado o que debiese resurgir, ¿ya? Esa es una pregunta. La otra es... ¿Cómo incorporan el fenómeno social que estamos viviendo particularmente en Chile? ¿Qué consejo le darían a la ciudadanía que quiere que esto pase luego, que volvamos a una relativa tranquilidad y que de alguna manera hay un sector que tiene tomado, ¿cierto?, con una agenda un poco política y que está manejando muy bien las redes sociales y que, por lo menos de mi punto de vista, también tiene asociada gran parte de los medios comunicacionales. Entonces, ¿cómo incorporarían esas dos variables de los nuevos actores que debieran surgir y qué hacemos paralelamente con este estado... Este estallido social que promete volver? Y la tercera observación es respecto a cómo esto que ustedes han comentado lo incorporamos a la realidad chilena, donde culturalmente siento hay elementos muy asistencialistas, donde las personas, claro, es fácil hablar de innovación, ¿cierto?, de que tenemos que adaptarnos, pero en general las personas esperan que se les dé todo. Entonces, ¿cómo incorporarían también esa variable? Muchas gracias, muy interesante. Adelante, Eugenio. Bueno, gracias. A ver, son tres temas. Son el tema del poder emergente, los temas de demandas sociales que estaban antes y la situación cultural de Chile. Yo tengo la impresión que para los problemas que enfrentamos, no lo quiero decir como un cliché, tenemos que encontrar soluciones pertinentes a Chile, porque Chile tiene... Hay una frase que yo le escuché a una persona hace mucho tiempo, que decía que si no hubieran invadido los holandeses hablaríamos holandés. Pero resulta que no nos invadieron los holandeses y que no hablamos holandés y que somos chilenos. Entonces yo tengo la impresión que nosotros tenemos que reencontrarnos y tener un nuevo respeto con nuestra cultura, con nuestras cosas. Creo que nosotros podemos tener cosas que a lo mejor no nos gusten, no nos acomoden, pero tenemos cuestiones que son tremendamente positivas y que tenemos que revalorizarlas. Y creo que nosotros tenemos que tener una mirada no provinciana, pero que tenemos que valorizar nuestra cultura, nuestras condiciones, nuestras cosas. Es bien impresionante lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando hubo el estallido social, nosotros pensamos que era una demostración de la barbarie chilena, ¿ya? Y que era una cuestión que era una anomalía, pero cuando uno ve un poquito de televisión, un poquito de imágenes, creo que ese comentario habría que guardarlo, y habría que meterlo en el congelador, porque son tensiones, pulsiones que recorren al mundo, y no solamente era una demostración de una especial barbarie nuestra, digamos, sino que era una posibilidad humana que en ciertas condiciones se expresa. Respecto al poder emergente, yo creo que es muy importante reencontrarnos con los distintos conocimientos, con los distintos saberes. Yo creo que hay un conocimiento que tiene que tener un rol muy importante en nuestros debates, en nuestros aprendizajes, que es la ciencia.
los distintos conocimientos científicos y que ese conocimiento tiene que dialogar, tiene que encontrarse con el sentido común y con la cultura de las personas. Los grandes problemas que tenemos hoy día para enfrentar la emergencia, la pandemia, tiene que ver con la interfase entre distintos conocimientos. Cuando uno escucha a la máxima autoridad sanitaria, los temas que finalmente dice son los críticos, son cuestiones que no están en el ámbito de lo puramente médico. Habla de confianza, habla de conocimiento de la realidad, habla de condiciones sociales, habla de disciplina. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que yo estaría atento? Yo lo que estaría atento en el futuro a las interfaces que construyan buenas prácticas. Y las interfaces no las hacemos encerrados en nuestros guetos. Yo creo que las interfaces lo hacen en que nos encontremos distintos conocimientos, distintas realidades para enfrentar una realidad que es muy desafiante. Ese podría ser el comentario. No es respuesta, es un comentario. Siguiendo con el comentario, vivimos en un mundo, ¿no es cierto?, donde el poder está sumamente distribuido, ¿no? Precisamente las tecnologías, las redes sociales han permitido eso, que se formen fácilmente grupos que levanten la voz y se empiezan a encontrar resonancia, adquieren poder. Va a ser raro lo que voy a decir, pero quizás más que hablar de poderes emergentes, a mí me gustaría que los políticos recuperaran poder. El sentido de, cuando hablo de políticos, estoy hablando de las personas que nosotros elegimos para que conduzcan al país. No para que tengan un poder absoluto, desde luego que no, pero que tengan más poder del que hoy día están teniendo. Me estoy refiriendo a algo que va más allá del poder formal, más allá de las atribuciones que están escritas en la Constitución. Que tengan poder más informal desde el punto de vista de reconocimiento. Para tener reconocimiento y para poder conducir, que es algo que estamos echando de menos hace tiempo, tienen que estar mucho más conectados con lo que pasa en la ciudadanía. Tienen que, en las palabras de Eugenia, tienen que salir de sus propios guetos, tienen que empatizar, tienen que construir desde ahí. No se trata de ser populista, que es distinto, pero necesito tomar decisiones escuchando lo que está pasando, decisiones difíciles. Y en ese sentido también, parte de lo que los propios políticos necesitan para recuperar poder es tener una mirada de país y no una mirada de su propio partido, más colaboración, que es justamente lo que se está buscando hoy que ocurra. Entonces nadie diría que los políticos deberían ser poder emergente, pero quizás si le damos un poquito más de vuelta, quisiéramos hoy día que la política tuviera un lugar más central, más reconocido más bien, de lo que está teniendo. Y eso lo uno quizás con el tercer punto, con esto del asistencialismo. Sí, no, Chile es, indudablemente hay probablemente asistencialismo, paternalismo, venimos de una cultura quizás colonial que incentivó mucho eso, pero yo no me atrevería a decir que Chile es un país comparado con otros que sea especialmente asistencialista. Creo que además las 3 últimas décadas han ayudado mucho al empoderamiento ciudadano, al no esperar tantas respuestas del Estado, sí a poner ciertos temas que interpelan al Estado, interpelan a los políticos, interpelan a la élite, desde luego, y eso me parece bien. Pero ¿qué es lo que falta ahí de nuevo? Por eso lo uno con lo de los políticos. El cómo conduzco procesos, el cómo también pongo responsabilidad en la gente, el cómo hago buenas preguntas, el cómo desde ese lado genero ambientes en los cuales las personas podamos discutir y no solamente, y desde ese discutir poder movilizar y no solamente quejarnos, ¿ya? Yo creo que ahí los políticos no han entendido el desde dónde pararse. Ahí están en una lógica muy defensiva de tratar todo el rato de dar respuestas, hacerse cargo, sabiendo que es imposible que se hagan cargo. Y lo del medio, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando en Chile hoy día, para mí estamos viviendo un proceso, y es impensable que de la noche a la mañana esto vaya a desaparecer. Y no, ni siquiera la pandemia va a ser capaz de eliminar o sacar de la discusión el proceso mucho más profundo que estamos viviendo. Todo esto va a volver a aparecer. Yo personalmente no tengo ninguna duda. Entonces, cuando vuelva a aparecer, la pregunta es cómo va a ser conducido. Si es que no encontramos canales a través de los cuales conducir esto, y aquí los políticos juegan un rol fundamental, entonces vamos a seguir en este supradesborde del que estaba hablando Eugenio.
pero vamos a vivir, y es necesario que lo hagamos, un tiempo en desequilibrio, más allá de la pandemia, un tiempo en desequilibrio social para ir procesando los grandes desafíos que este país tiene. Y no existen, yo por lo menos no tengo respuestas anticipadas para eso, de dónde tendríamos que ir a parar. Pero sí creo firmemente en que podemos construir dentro de un proceso bien conducido esas respuestas de manera más colectiva. Muchas gracias, Juan Carlos. Francisco Rome quería hacer una pregunta, lo voy haciendo por orden de llegada al chat, así que Francisco Rome, tu turno. Romero, hola. Romero, ¿Cómo está? que salía Rome, perdón, Romero. Francisco Romero. Gracias, Valentina. Juan Carlos y Eugenio, les agradezco mucho las palabras. Ayudan en estos tiempos a poder comprender mejor lo que está ocurriendo. Así que gracias a la Universidad de Orfeo también. Más que una pregunta, yo quería hacer un comentario para poder tal vez contribuir a la perspectiva que estamos compartiendo aquí en estos momentos. 145 personas, me parece genial. Creo que fundamentalmente las respuestas ante las crisis siempre están en nosotros mismos, están en el interior nuestro. El problema es que estamos tan ensoberbecidos, y esto viene haciendo como un análisis de la precrisis, cómo estábamos antes de... Estábamos realmente sometidos a una sociedad soberbia. Hablaron de exitismo y los dos ponentes mencionaron que la humildad era un factor muy importante, concuerdo plenamente. Pero ¿por qué llegaron a esa conclusión? Estimo yo que es porque la soberbia en que veníamos, todo el mundo en realidad, y acercándonos más a Chile, de tener una vida sin mayores contratiempos, sabiendo que si teníamos trabajo y nos sacrificábamos y teníamos un rédito económico, podíamos tener un mejor vivir y empezábamos a tener otra realidad y no olvidábamos del resto, más o menos así es lo que yo creo. Entonces esta sociedad autosuficiente, ignorante y en grandes rasgos egoísta, claramente cuando llega el momento de una crisis, cualquiera que sea, en este caso fue una novedad esto de la pandemia, se va a ver totalmente vulnerable, partiendo de las autoridades hasta el más sencillo de los miembros de la sociedad. Entonces el comentario solamente va en el sentido de poder alcanzar, ojalá nuestras autoridades, y me tomo lo último que decía Juan Carlos, ojalá que nuestras autoridades pudiesen alcanzar la posibilidad de discutir para construir, de discutir para poner siempre delante el futuro de la ciudadanía, el futuro de nuestro país. Y bueno, yo les cuento, soy marino, estoy en la Armada de Chile, y nosotros le llamamos a cada buque, le llamamos una unidad. ¿Y por qué se llama una unidad? Una unidad de la Armada. Porque todos los integrantes de la dotación conforman un solo ente. Y desde el comandante hasta el último marinero, esté el mar como plato, digamos, como taza de té, o esté en una tormenta muy fuerte, aun cuando todos saben lo que tienen que hacer, lo importante es que todos reaccionen como uno solo, en sus diferentes niveles. Y creo yo que se los quería compartir porque lo rescato. O sea, un país, creo yo, una familia, la sociedad completa, debería tratar de ser una unidad. Y siempre todos los aportes de cada individualidad, tratar de que el todo, en este caso el ejemplo, el buque, el submarino, el avión, etc., pueda cumplir la misión, pueda lograr el bienestar de todos los que están en ella. Así que, para poder cerrar la idea, es muy importante la situación de un país en condición de normalidad, para que cuando llegue la crisis podamos enfrentarla de mejor manera, y las respuestas siempre busquémoslas en el ser humano que cada uno tiene en su interior, tratando de trabajar en unidad, en humildad, como decían los dos ponentes, y colaborando unos con otros. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. María José Razuri pregunta, ¿cómo se hace todo lo propuesto con tanta fragmentación? No sé quién responde. ¿Qué es lo que es todo lo propuesto, además? Yo me cuelgo de lo que
partió diciendo Eugenio, estamos viviendo tiempos complejos. ¿Sí? Y hay una cosa que tenemos que reconocer, es la complejidad en la que vivimos, y no pretender dar respuestas simples a problemas y desafíos complejos. Entonces, creo que parte de lo que hemos estado los dos diciendo acá es tratar de entender esa complejidad, y desde ahí, cuando uno ve esa complejidad, desde luego no aparecen respuestas únicas, no aparecen respuestas simples. Entonces, yo por lo menos soy un fiel creyente de que estos procesos complejos tienen que pensarse como procesos, y por lo tanto incorporar diferentes voces. Entonces, la clave es cómo nos escuchamos unos a otros, nos validamos en las diferentes posiciones que tenemos, creemos en la diversidad y logramos integrar. Integrar. Ahora, ¿cómo se hace eso a nivel social? Bueno, de nuevo, para mí la clase política cumple un rol fundamental. Y lo que estamos viendo hasta hoy, por lo menos, es una clase política que no da el ancho para lo que son los desafíos que este país tiene. Pero también podemos llevarlo a las empresas, cada uno su propia realidad, en otras organizaciones. ¿Cómo logro también ir incorporando voces, ir escuchando y mirando esto que estamos viviendo como la pandemia, pero mucho más allá de la pandemia, lo que estamos viviendo a nivel social, que nos afecta a todos, como algo que tenemos que entender en la complejidad que existe, y de ahí ir co-construyendo. Y desde ahí, María José, yo personalmente no te puedo dar respuesta, más allá de esto que es un poquito más amplio. Yo un comentario que podría hacer es que yo por lo menos vivo lo que estamos enfrentando. Yo siento que son tiempos feroces, ¿eh? Que hay una parte que son tiempos feroces de dolor, de shock, de impacto en nuestras vidas, no en las de otros, incluso en la de cada uno de nosotros. Y también son tiempos que a lo mejor nos permiten enfrentar problemas que a lo mejor iba a ser más difícil enfrentarlos si no teníamos un pencazo grande como que tenemos. Entonces, esta tarea de cómo convivimos, de cómo vivimos los humanos, de cómo vivimos los chilenos, creo que a lo mejor esto nos puede dar, con todo lo feroz de lo que está pasando, creo que a lo mejor nos abre una oportunidad para encontrar claves de un mejor vivir entre todos, de que nos necesitamos, de que aquí no hay salidas puramente individuales, y que el juntos no es una abstracción, es una cuestión que necesitamos, digamos, o sea, hoy día las personas que tienen más recursos tienen las mismas restricciones, muchas mejores condiciones que las personas que tienen menos recursos. Entonces, esta cuestión de que nos necesitamos, de que requerimos construir mínimos civilizatorios de convivencia, de que necesitamos para enfrentar los temas de cambio climático, que lo necesitamos para enfrentar los temas sociales, que lo necesitamos para los temas sanitarios. Entonces tengo como un sentimiento encontrado de cierta conciencia de los feriados que estamos viviendo, y también cierta cosa de esperanza de que a lo mejor se nos abren oportunidades que antes estaban muy cerradas y que no veíamos por dónde, y que eran como declaraciones en el ámbito de la buena voluntad. Y lo que nos está pasando es que esto no es buena voluntad, es nuestra salud, es el cuidado de todos. Y que la humildad a lo mejor antes era un llamado así como abstracto, y que la humildad es un criterio fundamental de gestión, porque si no nos vamos a pegar 50 chancacazos, y cuando uno se pega 50 chancacazos queda averiado y no puede funcionar. Y yo creo que no se trata de no creer en nada, sino que se trata de tener certezas que sean más provisorias, certezas que sean más humildes, que tengan más voluntad de diálogo. La soberbia no estamos dando cuenta que la soberbia no es buena, que no nos hace bien a nadie. Oye, conectado con eso, quizás, cuando uno lo mira más a nivel individual, de nuevo, estamos viviendo tiempos de altos niveles de desequilibrio, y entonces quizás el aprendizaje más a nivel individual es vivir o aprender a vivir en desequilibrio. De nuevo, buscamos siempre el equilibrio. ¿Cómo aprendo a vivir en desequilibrio? Y eso habla de la capacidad adaptativa de cada uno de nosotros. Y ahí, puede ser un poquito radical lo que voy a decir, ¿no? Pero la capacidad adaptativa tiene mucho que ver, cuando lo miramos a nivel individual, con el desapego. El desapegarse de distintos tipos de cosas. Desde luego hay cosas materiales, y lo estamos viviendo hoy día en una crisis como esta, pero más allá de eso,
Desapego de a veces ciertas certezas, desapego a veces de ciertos supuestos con los que hemos crecido, desapego de, miren lo radical que voy a decir, de ciertos valores que quizás han servido para constituirnos, pero que en determinado momento podemos también cuestionar. Desapego de a veces la necesidad de control, de la necesidad de saber, de la necesidad de ser competente. Lo que estoy diciendo es bien duro porque son todos elementos bien constitutivos de lo que somos cada uno como persona. Pero cuando estamos amarreados del modo que estamos amarreados, quizás es una tremenda oportunidad para mirarse uno mismo. ¿En qué cosas tengo que ir soltando? Y no se trata de que el país, el mundo vaya a aprender y vaya a ser distinto después de todo esto que estamos viviendo. Y no sabemos cómo va a ser, y ojalá haya un aprendizaje que nos lleve a un mejor lugar, pero no lo sabemos, sino que también yo mismo. ¿Qué aprendo con todo esto? ¿En qué me cuestiono? A mí por lo menos, y lo puedo decir, esto han sido ya más de 2 meses de mucha, dentro de una actividad muy frenética, pero también de bastante introspección. Creo que eso nos ayuda a todos. Constanza pregunta, ¿cómo podemos gestionar el miedo de las personas en el ambiente laboral cuando podamos volver a trabajar en las empresas de forma presencial? O sea, yo creo los psicólogos saben más de estas cosas que uno, pero el miedo tiene algo malo cuando paraliza, el miedo tiene algo malo cuando te inhibe, y el miedo tiene algo súper bueno que es que te hace sobrevivir. El miedo también es algo que en una dosis razonable, una dosis reflexiva, nos permite tener mejores prácticas. Yo tengo la impresión que cuando volvamos a algo que no sé totalmente qué es lo que es, tengo la impresión que vamos a tener cierto aprendizaje de responsabilidad, de autocuidado, de cuidado del otro, que ojalá que lo enfrentemos como con, que ojalá que sea un miedo que nos tome, nos haga tomar mejores decisiones, que nos haga ser más solidarios, que cuidemos al otro y nos cuidemos a nosotros mismos. Entonces creo que hay que reconocer una dosis de miedo puede ser positiva, pero que no nos paralice, que no nos haga que estigmatice, que no haga que nos quedemos totalmente aislados. Eso se me ocurre. También es bien importante que en este tiempo que estamos viviendo hay un montón de cosas malas, un montón de dificultades, pero también vemos fortalezas increíbles. Yo creo que hay prácticas del mundo de las empresas que están haciendo cosas muy notables, de encontrarse con sus territorios, de enfrentar desafíos en una forma totalmente creativa, de reencontrarse. Ojalá que el mundo de las empresas se encuentre con sus trabajadores, ojalá que se encuentre con los sindicatos, ojalá que se construyan vínculos que a lo mejor estaban un poco debilitados, pero que son muy importantes, pero en la minería, en los procesos productivos. Yo por lo menos tengo imágenes, fotografías en estas fotografías parciales que uno va armando, en este álbum que uno va armando, tengo imágenes de cuestiones muy positivas que se están dando en el ámbito de las instituciones públicas, de las instituciones privadas, de la sociedad civil, de la comunidad científica, del mundo universitario. Entonces, creo que es bien importante tener conciencia de una situación muy jodida, pero también es bien importante de estas luces, de estas prácticas, de estas mejores experiencias que se están construyendo. Uno podría hablar de ellas, de esta interfase de distintos conocimientos. Solo agregar que creo que es relevante desde quienes tienen ciertos roles ahí gerenciales o de importancia el poder conectarse con esos miedos, el reconocerlos y empatizar con los miedos que las personas tenemos de distinta naturaleza en momentos como estos. Gracias. Jaime Troncoso pregunta, con la alta fragmentación social que hoy vivimos, ¿se terminó el imperio economicista en la toma de las decisiones públicas? O sea, yo como comentario general creo que
que no solamente el economicismo, sino que cualquier solución parcial que no integre distintos conocimientos va a ser más débil que una que integre más conocimientos. A mí la otra vez me sorprendió harto una nota de Leonidas Monte en el Mercurio, en donde hablaba sobre un nuevo rol de los economistas, digamos que en algún momento los economistas tenían el poder y eran los nuevos brujos, eran los machis de nuestra sociedad, y que hacía un análisis bien interesante de lo que era la historia. Entonces creo que no solamente con el economicismo, el cientificismo, la pura arte, yo tengo la impresión de que los mejores conocimientos, las mejores prácticas van a ser cuando nos encontremos con otros conocimientos y sinteticemos. Entonces yo creo que ese es un comentario. Y el otro comentario también es que hay algo que, no sé cuál es la palabra, yo de repente me equivoco para ocupar las palabras, pero hay algo bonito que en esta situación que estamos enfrentando, lo dice un destacado sociólogo, la enorme plasticidad del humano es increíble. O sea, ¿cuántas cosas habíamos escuchado en este tiempo que eran imposibles y que se ha demostrado que era posible? Era imposible hacer cuarentena, era imposible poner cierta restricción a los procesos productivos, era imposible, y la verdad es que nos hemos dado cuenta que los seres humanos lo humano tiene una plasticidad, una capacidad adaptativa que, si lo orientamos bien, nos puede dar cosas muy, muy buenas, digamos. Ojalá. Yo leí esa columna también, me llamó muy positivamente la atención, viniendo además de un seguidor de Adam Smith. Y es cierto que a veces Adam Smith se lo restringe mucho y se toman un par de frases, pero en realidad el pensamiento de Adam Smith es bastante más complejo. Y me pareció bien lúcida porque yo mismo he sido profesor de economía en alguna época de microeconomía, no de macro, y micro me gusta mucho porque micro al final del día es comportamiento humano. Y saber hasta dónde llega la economía y hasta dónde no, es decir, hasta dónde yo puedo modelar el comportamiento humano y hasta dónde tengo que reconocer que me queda corto ese modelamiento. Y yo, parte quizás de la crítica que hace varios años tengo un poco a esto, no sé si llamarle imperio economicista, pero a esta mirada muy, muy económica, no es tanto la mirada económica, sino que la mirada económica limitada, es decir, de manual de texto, de pensar que los supuestos que los análisis económicos de texto se establecen, se dan igualmente siempre en la realidad, cosa que no es cierto, y mientras más complejo se hace el entorno social, menos se dan esos supuestos. Entonces, lo que ha empezado a aparecer, yo creo que es muy bueno, es por un lado la integración cada vez mayor de diferentes disciplinas, y en eso concuerdo con Eugenio, y también han empezado a aparecer economistas que tienen un análisis más complejo de la realidad, que no se quedan solamente en, llamémosle, los gráficos del texto, sino que entienden más los fenómenos sociales. Y esa mezcla es muy buena, es muy buena. Muchas gracias. Alberto Luengo pregunta, ¿qué rol le asignan a la comunicación en un contexto de crisis y cómo evalúan los aspectos comunicacionales en el manejo de esta crisis sanitaria? A ver, quizás puedo decir algo yo ahí a partir. La comunicación creo que es crítica en un momento de crisis, y después Eugenio va a elaborar ya como experto en esto, yo voy a tirar un par de luces nomás. Es crítica, y yo la construyo, creo que la base de una buena comunicación, particularmente en un momento de crisis, tiene que ver con cuál es el relato que tengo. ¿Cómo lo construyo? Y fundamentalmente, ¿desde qué valores lo construyo? Entonces, por ejemplo, siguiendo en esto de Trump y Angela Merkel, creo que en un momento de crisis hay dos cosas muy importantes en un relato. Uno es cómo construyo unidad. Para enfrentar las crisis necesitamos estar unidos, lo hemos dicho varias veces acá. Y después, cómo defino
formulo lo que podríamos llamar las disyuntivas valóricas que se enfrentan en las crisis. Entonces, primero en esto de la unidad, Angela Merkel fue muy potente porque desde el comienzo no solamente dijo que esta crisis era grave, sino que se refirió a la Segunda Guerra Mundial. Esta es la crisis más grave que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Decir Segunda Guerra Mundial para un alemán es de un significado simbólico tremendo, tanto respecto de el daño que produjimos y la vergüenza que sentimos, como también de cómo fuimos capaces de mirarnos como nación después de la Segunda Guerra para poder erguirnos nuevamente. Entonces lo que está diciendo Angela Merkel acá es, tenemos que estar tan unidos y tan abiertos al aprendizaje como lo estuvimos en esos años. Y genera unidad en el pueblo alemán. ¿Qué es lo que hace Trump en esto? Trump habla del virus chino. Entonces recurre a esta idea de buscarse un enemigo externo común para unirnos internamente. Y creo que no le resulta, porque hay mucha gente en Estados Unidos, particularmente en las costas, que no se compra ese discurso. Ahora, todo esto al final lo vamos a terminar de testear en la elección de noviembre. Pero claramente generó también cierta división dentro de Estados Unidos. Entonces, los relatos están construidos en la unidad desde valores distintos. Creo que unos más efectivos y otros menos efectivos. Y después, desde el punto de vista de la disyuntiva, los valores que puso ahí Angela Merkel fueron fundamentalmente de solidaridad y de responsabilidad, pero puso muy increíblemente la solidaridad como algo central. Cómo yo ayudo al otro a cuidarnos en esto, y desde luego dándole mucho énfasis al cuidado de la salud. Lo de la economía, no inexistente desde luego, pero más balanceado hacia la salud. Trump lo que hace en esa disyuntiva es tirar todo hacia la economía, todo el funcionamiento de la economía. Le da muy poca importancia a la salud, empatiza muy poco con los temores de la gente de contagiarse. Entonces, lo que hay ahí es comunicacionalmente, creo, desde el lado de Angela Merkel, un relato muy bien construido y que ha mostrado efectos positivos. Desde el lado de Trump, un relato, porque tiene relato, pero que no ha sido efectivo en llevar a Estados Unidos a enfrentar de manera eficaz esta crisis. Y el caso chileno se lo entrego a Eugenio. No, yo hablar sobre Bielorrusia. No, no, yo creo que la función de las comunicaciones en una sociedad moderna, una sociedad compleja, yo creo que la función de la comunicación básicamente tiene que ser con la capacidad de transmitir señales que movilicen capacidades de la sociedad y que otorguen sentido a lo que estamos haciendo. Y esa es una tarea difícil y que requiere harta inteligencia. Yo creo que las comunicaciones livianas, los relatos que hacen sentido, los relatos pertinentes, requiere harto trabajo como reflexivo de cómo constituyo esas señales, cómo movilizo capacidades, y no soy puramente paternalista y no todo descansa en mi hombro, y cómo otorgo sentido a lo que estamos haciendo. Y yo tengo la impresión de que en Chile ha habido comunicaciones de política pública que no han sido demasiado afortunadas, y que ojalá que se vayan adaptando a lo que nos va mostrando la realidad y que tengan la capacidad de producir un sentido de unidad, de producir un sentido que integre las cosas que tenemos que hacer. Yo tengo la impresión que las comunicaciones de alguna forma tienen que ser un espacio en donde tiene que ser como una fábrica de confianza. Y yo creo que hay que estar muy atento a las comunicaciones. Creo que una función de los liderazgos es no meterse en cualquier pelea, es buscar las cosas que unen por sobre las cosas que dividen, estar dispuesto yo creo que uno debiera pedirle a todos los liderazgos más sabiduría. Es fácil decirlo y no es fácil hacerlo, pero yo creo que uno debiera pedirle a todos nuestros líderes en todos los ámbitos más sabiduría, más visión de unidad y más disposición de cooperar y de movilizar las capacidades de una sociedad, porque si no, no vamos a ser capaces de enfrentar lo que tenemos que enfrentar, lo que estamos enfrentando. Ya, yo me he saltado un par de preguntas porque son más o menos similares a las respuestas que han dado. No es que no los vea, sino que para no repetir respuestas. No estoy haciendo
lo estoy eligiendo. Y yo creo que esta va a ser la última, que pregunta Rodrigo Villalobos. Con esta serie de eventos que han pasado, se generará un quiebre de la inercia de los acuerdos, consensos, globalización y otros procesos masivos comunitarios. Y deben liberarse más instintos animales que incentiven que los grupos más de nicho busquen la luz al final del túnel a sus ideas. Perdón, que incentiven que los grupos más de nicho busquen la luz al final del túnel a sus fines o ideas más profundos. Es decir, ¿se pierde el miedo al extremismo aún más? Difícil anticipar eso. Yo creo que justamente una de las grandes disyuntivas que enfrentamos como humanidad a nivel de esta crisis es si esto nos va a llevar a mayores grados de integración, de colaboración, de sentirnos parte de lo mismo, y esto vale a nivel planetario, vale a nivel de países, vale a nivel de empresas, por ejemplo, o va a generar mayor aislamiento, mayor segmentación, mayor tribalismo. Hay señales en ambos sentidos. Y quizás, esto es como buscar también señales que van a ir ocurriendo hacia adelante. Por ejemplo, la elección presidencial de Estados Unidos en noviembre creo que puede ser un hito bien importante en esto. Por un lado, para ver dónde están parados los americanos en relación a esto, pero por otro lado, si es que sale Trump, evidentemente se hace muy difícil la colaboración a nivel internacional. Si sale Biden, probablemente va a haber ahí un cambio en la actitud de Estados Unidos y va a haber una oportunidad tremenda de buscar mayores niveles de colaboración para enfrentar todos estos otros grandes temas que requieren de eso, por ejemplo, el cambio climático. Pero ese mismo patrón uno puede empezar a llevarlo también a los países, a las organizaciones, al comercio internacional. El comercio internacional evidentemente se está viendo limitado hoy día por razones sanitarias. ¿Qué va a pasar después de eso? Vamos a ir hacia, como muchos lo han proclamado, mayores niveles de autarquía o caminos a la autarquía, es decir, de autoprovisionamiento en los países o en ciertas regiones, o vamos a seguir con un intercambio mucho más fluido. Yo no me atrevo a decir para nada hacia dónde va a avanzar esto, pero sí que esta es una de las grandes disyuntivas en la que esta pandemia nos está poniendo. Yo el comentario que podría hacer es que creo que comparto lo que dice Juan Carlos, que hay señales contradictorias, digamos. Hay señales contradictorias. Yo tengo la impresión que en lo que venga en lo inmediato, creo que va a ser bien tumultuoso y va a ser bien contradictorio. Tengo la sospecha, a lo mejor tiene que ver con mi voluntad y se mezcla mi deseo con cierto análisis racional. Tengo la impresión de que en el mediano plazo van a pasar cosas buenas. Van a pasar cosas que tenemos que hacer ajustes como adaptativos en perspectivas más bien positivas. Y tengo la impresión que el ajuste antes puede saltar la cosa para distintos lados. Pero creo que cuando o tengo la esperanza o tengo las ganas, se mezcla todo, o por lo menos voy a tratar de colaborar en ese sentido, de que vayan en mayores espacios de colaboración, en cosas más, en nuevas relaciones con la naturaleza, en nuevas formas de convivir, en más humildad en las cosas que hemos estado hablando. Creo que se abren oportunidades que hubieran sido impensadas hace un tiempo. Ya, yo dije que iba a ser la última pregunta, pero acá hay otra que me parece súper buena y me encantaría que la respondieran. Anita Sangüesa pregunta, ¿es pertinente tener un plebiscito en octubre tras esta pandemia? ¿Cambian las prioridades? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tendrá que abordar esta nueva constitución? Yo no voy a decir nada distinto a lo que se dice en la prensa, es lo que creo que ya he dicho. Yo creo que el plebiscito es algo que tiene que llevarse adelante. Si es en octubre o no, eso va a depender de las condiciones de salubridad, punto. No puede, ni creo que vayan a haber otras condiciones que determinen el que se haga o no plebiscito. Y creo que el plebiscito es una oportunidad.
es una oportunidad para, a partir de eso, poder conducir. Y la clase política tiene ahí también una prueba de fuego, de uno y otro sector, de cómo presenta este plebiscito y después qué pasa después de ese plebiscito. Yo también creo que el proceso de discutir el tema constitucional puede ser una oportunidad para integrar desafíos que tenemos, digamos, de estos que hemos estado hablando, cambio climático, crisis sanitaria, estallido social, y creo que ojalá que sea una buena posibilidad de establecer una gran conversación para enfrentar estos temas que tenemos, que son temas distintos a los que teníamos inicialmente. Cuando se empezó a pensar eso, estaba pensando en otra conversación, y es bien impresionante cómo ha ido cambiando, y yo tengo la impresión de que hay cosas que están pasando en plataformas digitales, en distintos formatos, en espacios de diálogo entre sectores que muchas veces no han estado dialogando, y que yo creo que se abre una gran posibilidad de establecer un espacio para integrar conversaciones y enfrentar los desafíos que nos han mostrado, los hechos que nos han pasado este último tiempo, que son tan distintos y son tan fuertes todos. Gracias, Eugenio, gracias, Juan Carlos. Yo no tengo más preguntas en el chat, me imagino que el público tampoco. Creo que ya estamos en la hora, que pasó súper rápido porque fue de verdad una conversación muy interesante. Aparte de agradecerle a Eugenio y a Juan Carlos, le doy las gracias en nombre del Magíster en Comunicación Estratégica y de la Universidad Adolfo Ibáñez, a todos ustedes, a los 150 oídos que estuvieron hoy a las 7 con nosotros. Y nada, estos son charlas, comunicación en la poscerteza, en 2 martes más viene otra, así que los vamos a mantener informados. Y nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias a Eugenio Marcos y Juan Carlos Eichholz por su tiempo, por sus opiniones. Te quedaste sin micrófono, Valentina, para eso, por lo menos yo no escucho, pero Algo me chao, pasó. muchas gracias. Oye, muchas gracias. Pero Muchas gracias escucharon por... ¿no escucharon nada de mi saludo final? Sí, Y toda la sí, primera sí. parte. Ah, ya. Sí. No, muchísimas gracias a ustedes dos y a todos por estar hoy día con nosotros. Oye, muchas gracias a ustedes por la paciencia y por la disposición de escuchar cosas a estos horarios insólitos. Y no sé, pues, muchas gracias a todos, a los organizadores, a Juan Carlos y a todos. Muchas gracias. Lo mismo digo, gracias a todos y a comer. Muchas gracias. Chao. Chao. Adiós.